Imagina que un secreto resuene en los pasillos y se convierte en titular de prensa antes de acabar el día. Ese fue el estallido que sacudió Alpine cuando el presidente de YPF, sin imaginarlo, filtró el debut de Franco Colapinto en Imola. Suscríbete y deja tu like para no perderte ni un solo detalle de esta trama que mezcla intrigas, presiones y la oportunidad que puede cambiarlo todo para el joven argentino. La historia arrancó de manera silenciosa a comienzos de 2025, cuando Alpine incorporó a Colapinto como piloto reserva tras un 2024 en el que el argentino acumuló 5 puntos en 9 grandes premios con Williams y se alzó con victorias decisivas en Fórmula 2 en Monza, Spa y Silverstone. Nadie ponía en duda su talento, su capacidad para gestionar neumáticos, su feedback técnico punzante y su velocidad cruda habían enamorado a los ingenieros en cada test privado. Sin embargo, el monoplaza oficial seguía reservado para Jack Doohan y Pierre Gasly, cuyos nombres colgaban de la hoja de alineaciones mientras Colapinto veía pasar cada carrera desde el muro. La tensión iba acumulándose con cada cita del calendario. En Barcelona y Mónaco, sus tiempos en simulador superaban sin esfuerzo los de Doohan. En Canadá, su análisis de temperatura de goma adelantaba soluciones que redujeron el desgaste en un 12% en pruebas virtuales. Pese a ello, Alpine mantenía su guión inalterable. Doohan y Gasly seguirían al volante. La paciencia del argentino comenzó a tensarse. Detrás de su semblante sereno, crecía la certeza de que, tarde o temprano, su oportunidad llegaría, pero también el temor de que esa espera se alargara hasta dejarlo fuera de la historia que él mismo estaba destinado a escribir. Y entonces llegó el 15 de julio de 2025. Durante una rueda de prensa sobre inversiones en energías renovables, el presidente de YPF, una de las marcas que patrocina Colapinto y cuya presencia en la Fórmula 1 aspira a reforzar en Latinoamérica, respondió a una repregunta de la prensa con una evasiva calculada. Pero, al abandonar el escenario, creyendo que el micrófono estaba silenciado, soltó con voz baja 2 palabras que retumbaron por todo el paddock: debuta Imola. Instantáneamente, aquella frase, sin comas ni adornos, se viralizó. Colapinto debuta en Imola se convirtió en trending topic en Twitter y en la primera plana de portales de medio mundo. El impacto fue inmediato. En Alpine, los correos internos ardieron y las llamadas cruzadas desbordaron las líneas. Nadie había autorizado el anuncio, ni Flavio Briatore, ni los directivos de Enstone, ni el propio equipo de comunicación, y la filtración dejó al descubierto un plan que se desarrollaba en cámara lenta tras bambalinas. Jack Doohan, el primer afectado, sufría su turno de entrenamientos en el simulador cuando su móvil vibró con decenas de notificaciones. El clip del presidente de YPF confirmaba lo que él ni siquiera había sabido de boca de su propia escudería. En un instante, se sintió desplazado de su propia historia. La respuesta oficial de Alpine tardó horas. Un escueto comunicado que hablaba de rumores sin confirmar y de compromiso con nuestros pilotos. Pero el daño estaba hecho. La prensa presionó con fuerza, los sponsors de Doohan comenzaron a inquietarse y los ingenieros se dividieron entre los que urgían a definir un plan de contingencia, subir a Colapinto cuanto antes, y quienes defendían la paciencia estratégica, argumentando que un debut precipitado podía desestabilizar al equipo. Mientras, el argentino guardó silencio absoluto. Ni un tuit, ni una declaración. Solo entrenamientos intensivos en el simulador y sesiones de gimnasio donde su mirada denotaba la mezcla de emoción y responsabilidad que le caía encima. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones. Briatore, el asesor que forjó campeones como Fernando Alonso, intervino con su habitual mezcla de calma y determinación. Franco está listo y la oportunidad no puede esperar. Quienes no rinden en pista, deben dar paso a quien sí lo hace. El mensaje retumbó en Enstone como un golpe seco. Doohan, consciente de que su rendimiento había sido irregular, no sumaba un top 10 desde el Gran Premio de Hungría, se dio cuenta de que esta vez la amenaza era real. En la sala de datos, los ingenieros cotejaron las telemetrías de Spa. Colapinto, en un simulador mojado, había marcado un 1:42.125 que, de ser en carrera, lo situaba en el podio de los libres. Doohan, en cambio, había sufrido un trompo y rozado las barreras, desencadenando una reparación de 1,2 millones de euros en el chasis. A pesar de la avalancha de rumores sobre un anuncio inminente, Alpine quiso contener la euforia. Se pactó un debut en la tercera sesión de libres de Imola, el próximo fin de semana, sin garantizar participación en clasificación ni carrera. Esa fórmula, un pie dentro, otro fuera, pretendía compensar a patrocinadores, calmar a Doohan y gestionar el riesgo mediático. Pero para Colapinto esa ventana, aunque limitada, era la llave que abría la puerta definitiva. La comunidad argentina explotó en júbilo. Hashtags como Almohadilla Debut Colapinto Imola y Almohadilla Orgullo Argentino se dispararon, mientras expilotos como Gastón Mazacane y José María López se sumaban al clamor. Este chico merece una oportunidad real, coincidían en llamamientos virales. En Buenos Aires, clubes de fanáticos organizaron vigilias frente a pantallas gigantes, replicando cada noticia al minuto. El joven prodigio,
que un año atrás soñaba con un volante de pruebas, se encontraba de pronto ante el inminente momento de su vida. Al cruzar la línea de meta, la radio del equipo estalló en congratulaciones. Bien hecho, Franco. Así se construye una carrera. Ese punto crucial 100% auténtico selló su pase a 2026 como piloto titular. Para Alpine, la jugada se convirtió en éxito rotundo. No solo mitigaron la crisis de Doan y los costes de reparaciones, sino que encontraron en Colapinto un rostro capaz de atraer sponsors y afianzar su proyecto deportivo. La temporada 2025 se adentra ahora en su recta final con un equipo renovado y un piloto argentino que ha estrenado su lugar en la parrilla con autoridad. El debut filtrado por un descuido se transformó en una apuesta ganadora, y Franco Colapinto, con la sangre fría que le ha caracterizado, demostró que estaba preparado para todo lo que viene. La Fórmula 1 vive hoy un nuevo capítulo de audacia y talento, y quien creyó silenciosamente en un sueño lo ve hacerse realidad en una curva de Imola. La historia, lejos de cerrarse abruptamente, deja un final abierto. ¿Qué vendrá ahora para Alpine y su joven héroe? La respuesta llegará al ritmo trepidante de la próxima cita del campeonato, donde cada vuelta seguirá dictando el pulso de una temporada que prometía cambiar, y efectivamente, lo ha hecho. La euforia por el debut de Colapinto en Imola se transformó al instante en un bálsamo para Alpine, pero el verdadero examen apenas comenzaba. Con su primer punto en el bolsillo y un contrato de titularidad asegurado para 2026, Franco no bajó el ritmo. Al día siguiente de la carrera se sentó en el simulador para preparar el Gran Premio de Monza, donde la histórica pista italiana, con sus largas rectas y frenadas al límite, prometía exponer cada virtud y cada flaqueza del C45 bajo su mando. Mientras tanto, Jack Doan, relegado al rol de reserva permanente tras sus 5 abandonos y la filtración inesperada, colaboraba en ajustar los mapas de motor y las estrategias de parada, un gesto profesional que buscaba ganarse un último crédito de cara al equipo. En Monza, el viernes 4 de septiembre arrancó con una FP1 teñida de sorpresa. Colapinto, estrenando traje de titular, marcó tiempos en torno a 1:21.2 y se mantuvo en el top 10 virtual, frente a la media de 1:22 habitual de la casa. Los ingenieros celebraron en el box la estabilidad que mostró su monoplaza tras la chicane larga, reduciendo el sobreviraje que tanto había penalizado en Imola. Las telemetrías revelaron además un excelente control de la temperatura trasera, factor clave para defender la velocidad en las rectas. Mientras, Doan probaba alerones nuevos en el simulador, consciente de que su rol de mentor técnico podía ser la vía para mantenerse dentro de Alpine. El sábado, durante la clasificación, una ráfaga de viento puso a prueba la pericia de los pilotos. Colapinto, imperturbable, firmó un 1:20.987 que le valió el 10º lugar en parrilla, el mejor resultado de Alpine en Italia desde el podio de 2023. Su actuación puso la lupa en su madurez en situaciones críticas. En la última vuelta, gestionó sin titubeos una ráfaga que desestabilizó a varios contendientes. Para el domingo, con bastantes expertos asegurando un top 8 factible, la expectativa pintaba alta. El 6 de septiembre, en carrera, Franco salió centrado y mantuvo su 10ª posición durante las primeras 20 vueltas, defendiendo su ritmo ante pilotos de media tabla como Alfa Romeo y Haas. Al acercarse la primera ventana de boxes, el equipo ejecutó una parada relámpago de 2,1 segundos, un récord interno que le permitió ganar 2 puestos cuando el tráfico se reagrupó tras el coche de seguridad por un incidente en la curva parabólica. A partir de ahí, mantuvo el pulso sin ceder terreno, cruzando la meta en 8º lugar y sumando 6 puntos que multiplicaron por 6 su cosecha de Imola. Esa tarde, Alpine respiró aliviado. Su nombre volvía a sonar en la zona de puntos, y la inversión de Williams S.A. en el simulador recuperó su valor de manera casi inmediata. Briatore sonrió al ver consolidada su jugada y Laurent Rossi anunció en la rueda de prensa postcarrera que reforzarían el programa de desarrollo de Colapinto de cara al resto del calendario, incluyendo simulaciones de lluvia en Singapur y identificación de reglajes para las altitudes de México y Brasil. Mientras tanto, Doan, en un gesto de fair play, felicitó a su reemplazo en la sala de revisión de datos. Lo ha hecho como un veterano, reconoció, un guiño que el propio Colapinto valoró al calificarlo como la demostración de que Alpine es un equipo y no un ring de boxeo. Esa convivencia, profesional y sin estridencias, marcó la pauta para las siguientes carreras, donde el argentino continuó superando expectativas. En Spa presionó a los Ferrari en la primera variante, logrando despuntar en clasificación y quedando a un suspiro del corte de Q2, y en Zandvoort, su consistencia en monostint rozó el top 5 antes de ceder por desgaste a la estrategia de 2 paradas. Con 9 citas disputadas tras Monza, Colapinto acumulaba 22 puntos, más de la mitad de los 42 que Alpine sumó en las primeras 15 pruebas. El equipo recuperó el 5º lugar en constructores y se colocó a solo 18 unidades del cuarto, un margen alcanzable en el tramo final. Para el joven argentino, la temporada se convirtió en un espacio de proyección global.
Su imagen ya aparecía en campañas publicitarias de YPF, Mercado Libre y Globant, y su base de seguidores crecía en redes un 150% cada mes. La recta final pasaba por Japón, Estados Unidos y el sprint latinoamericano. En Suzuka, su gestión de los neumáticos blandos rindió frutos y cruzó en séptimo lugar. En Austin aguantó el AQ3 y sumó un octavo puesto, y en México, su aclimatación a la altitud, preparada por sesiones de hipoxia en los Alpes, le permitió mantenerse en zona de puntos pese a la degradación extrema del asfalto. Alpine, al mando de Briatore y Rossi, celebró en Enstone la validez de su decisión. Un piloto surgido de la paciencia medida, pero capaz de explotar al máximo cuando la bomba estalló. Doan, por su parte, encontró un nuevo rol de apoyo técnico y reserva estratégico, una salida digna que permitió a Alpine mantener intacta su estructura de talentos. Ahora, con el desenlace de 2025 asomando, la tensión se palpa en cada vuelta. El pulso entre experiencia y frescura, entre lealtad y resultados, ha sido resuelto a favor del rookie argentino. Aún quedan grandes premios, donde cada punto puede inclinar la balanza, pero una verdad se ha impuesto. Franco Colapinto dejó de ser una promesa en sombra para convertirse en el héroe que rompió el silencio y reventó Alpine. El último capítulo de esta temporada está por escribirse a 1000 por hora, y cada curva dictará cómo se cerrará el libro que comenzó con un susurro filtrado y estalló en un debut a Imola.